4 y 5, ¿no es verdad? O sea, tienen que escuchar la charla de Ulusay el día de jueves 1 de octubre. Apenas tenemos ahorita 48 conectados. ¿Están recibiéndome? ¿Podemos continuar? Sí. Sí, yo creo que los que se han retirado lamentablemente, pero los 48 son los buenos mojicanos. Yo voy a tomar nota también de la presencia de ustedes enseguida, ¿ya? Para que podamos tomar en cuenta. Eso es verdad importante, ¿no? Bien, compartiremos nuevamente, seguiremos adelante. Estaba yo con la unidad 3. ¿De acuerdo? Ocultada. Ahora seguiremos con esto un poco. El coeficiente de deformación. El primero es entonces el coeficiente de deformación. Hemos hablado de, vaya esto porque creo que se me ha saltado, es el coeficiente de deformación de, vaya que esto está un poco mal. ¿Qué he hecho acá? No, esto está bien, es la tangente, y después tenemos la secante, que no sé qué la he puesto, estaba acá. ¿Dónde nos hemos quedado? Aquí hemos hablado, hemos charlado de esto. Allá. Esta es la secante, la que yo recomiendo usar. No está muy bien ordenado esto, les digo, van a disculpar. Pero sigamos, la secante y la tangente deberían estar juntas, ¿no? Esta debería estar acá. Después la tangente y después esto que es. Esos son calculitos. Y esta, que es importante, debería estar, porque nos da una idea de Poisson, debería estar aquí adelante. Ok, vamos a ordenar. Ven ustedes que tengo todo ordenado, ahora lo estoy ordenando junto con ustedes. Aquí es después Poisson, ya. Entonces hemos charlado sobre es la secante, ya habíamos charlado sobre la tangente, lo voy a poner adelante, ¿ya? Que es al 50% de la resistencia a la compresión simple. Después tenemos la secante, que es conveniente usar esta. ¿Por qué? Porque finalmente en el modelo que estamos usando, que es un modelo sencillo, elastoplástico, vamos a tomar en cuenta la gradiente de esta línea desde el pico de la resistencia a la compresión simple, ¿no es verdad? Partiendo de cero. Eso lo llamamos módulo de deformación secante, que nos da una mejor relación de las deformaciones que vamos a tener, tomando en cuenta todo tipo de deformaciones, pueden ser elásticos y plásticas como tal, ¿de acuerdo? O sea, esa es, no, aquí está de verdad, eso es lo que estaba buscando hace rato, aquí está la referencia, ¿no? Sacado esto, hay un librito que lo vamos a usar también, problemas de mecánica de rocas, y ¿saben qué? Ya que estoy aquí, no puedo entrar acá para poner este acento, ¿listo? Entonces vamos tenemos entonces en sí 2 módulos de deformación. Tenemos el módulo de deformación que la llamamos deformación tangente, al 50% de la resistencia a la compresión simple, y el módulo de deformación secante. Y recomendamos, vamos a usar en los cálculos y en la práctica usamos más, este módulo de deformación secante. Y voy a sacar los datos directamente, son mediciones de verdad hechas, pero aquí va a ser bien sencillo, porque aquí yo voy a poder sacar el delta sigma, o sea, la variación del delta del esfuerzo, que va de 0 hasta el pico, ¿no es verdad? Y vamos a usar como delta epsilon 1 el máximo que corresponde al esfuerzo, a la resistencia a la compresión simple, ¿no es verdad? Y medido desde 0, toda esta cantidad acá, ¿de acuerdo? Y hacemos ese calculito bien sencillito, ¿no? Y tenemos entonces la secante como tal, hemos obtenido 53 megapascales, resistencia máxima pico, estamos respecto a 0, y aquí lo que se ha hecho aquí es simplemente, no se confundan, son dos strain gauge que se han usado, o sea, el strain gauge 1 y 2, que estamos usando para sacar su promedio. Es la deformación máxima que se ha podido encontrar con los 2 strain gauge a la presión, al esfuerzo de 53 megapascales, y esto es lo que se ha podido medir al esfuerzo 0,0, ¿no es verdad? O sea que no había esfuerzo, no había carga sobre la muestra. Bien,
la operación es muy sencilla, estamos con micro strain gauge, por eso 10 a la menos 6, y encontramos aquí un valor de 22,5 gigapascales, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan un poquito, voy a ir un poquito para adelante, aquí habíamos medido la deformación tangente a 50% de 32,8 gigapascales, ¿de acuerdo? 32,8 y aquí 22,5. Vean ustedes entonces, en general siempre, el módulo de deformación secante es menor al módulo de deformación tangente. Esto me da más deformaciones y se acerca más a la realidad. Es por eso que usamos entonces el módulo de deformación secante para nuestros cálculos. Y cuando tenemos ensayos de verdad que hemos hecho en laboratorio, midiendo la deformación longitudinal con galgas o strain gauge, la deformación también transversal, ¿no? Vamos a usar más entonces el módulo de deformación secante, que va a ser siempre menor, va a ser siempre menor. Y esto es, usamos más en cualquier cálculo que podamos hacer o cuando usamos una fórmula compleja para calcular el módulo de deformación del macizo rocoso partiendo del módulo de deformación de la roca intacta. Vamos a usar la deformación secante, ¿de acuerdo? De los calculitos hemos visto. Veamos ahora, y esa es la definición del coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson, no se olviden, este mu es simplemente la relación entre la deformación lateral dividida por la deformación, el incremento de deformación lateral por el incremento de la deformación longitudinal. ¿Ven ustedes? Aquí yo voy a sacar entonces simplemente, aquí tengo delta epsilon 3, aquí yo tengo delta epsilon 1. ¿De acuerdo? O sea, ya combino en todas las dos mediciones. Para poder obtener Poisson en el laboratorio, tengo que medir necesariamente la deformación axial, ¿verdad? Y la deformación lateral. O sea, tengo que tener strain gauge, galgas, para medir estos que están paralelos a la dirección del esfuerzo principal de carga y galgas que pongo perpendicular a esa dirección para poder medir este epsilon 3. Una vez tengo esto, por ejemplo, vamos a encontrar aquí que es variable, a decir verdad, aunque tomamos de un único valor cuando hacemos cálculos y en nuestros modelos, ¿no es verdad? Aquí, supónganse que hemos adoptado aquí el valor promedio, que sería 53 dividido entre 2, 26,5 por acá, y hemos tomado de acá 13 grados, 13 valores hacia arriba y 13 megapascales hacia arriba, 13 megapascales hacia abajo, y usamos este rango de valores para calcular nuestro lambda. Para calcular el coeficiente de Poisson. Ya no he puesto el calculito, va a ser muy sencillo sacar los dos valores de acá y encontrar este valor. O podemos también, conociendo ya el E, que hemos podido encontrar para este rango de valores, ¿no? Podemos usar también la diferencia del esfuerzo, el incremento de esfuerzo, conociendo E, para calcular el Poisson. Poisson va a variar, normalmente varía de punto 22 a punto 35, de acuerdo al tipo de roca que se pueda tener. Pero nosotros normalmente no trabajamos en los modelos con roca intacta, sino con macizo rocoso, que es más importante, ¿no? Bien, de esto ya habíamos charlado hace rato, la roca intacta y la clasificación entonces esa es la clasificación de Stack-Sinskiewicz, ¿de acuerdo? Y esos son los rangos que usamos también y van a encontrarlos ustedes también en el programita RockLab como tal. Y mucha gente ha adoptado y el mundo entero ha adoptado, a decir verdad, estos rangos de valores para poder trabajar. Esos grafiquitos se los doy porque es importante más o menos para ver dónde están las rocas ígneas, dónde están las rocas metamórficas, en su relación con el módulo de Young, módulo de deformación. Aquí dice módulo de Young, pero yo prefiero usar, de verdad, mejor usar módulo de deformación. Y normalmente en muchas publicaciones se usa una D en lugar de E, para decir que es deformación, que es integral, como la secante, como el módulo secante, ¿no es verdad?
que no es un módulo de Young, que sería el módulo de elasticidad, que en el caso de rocas vale solamente para la zonita 2, ¿no es verdad? Donde se tiene un comportamiento clásico. Bien, con esos datos ya tenemos suficientes cosas y tienen suficiente material ustedes para comprender el comportamiento de la roca intacta como tal. Y si resumo yo esto un poquito, lo principal es saber y comprender que tenemos microfisuras en la roca y que esas microfisuras, de acuerdo a la intensidad, o sea, la magnitud del esfuerzo de carga externo que estamos aplicando, puede llegar el momento en que empiecen a propagarse establemente, que es la zona 3 que hemos llamado en romanos. Jesús va a poner ese 3 muy bonito para que lo tengan, y la zona 4, que es la zona donde tenemos una propagación ya inestable de las microfisuras que finalmente conducen a la rotura, ¿no es verdad? Esa partecita, ese dibujito que gentilmente ha hecho Jesús, lo va a mejorar un poquito, tienen que saber sí o sí. Es pregunta, seguro en exámenes les tengo que preguntar eso, porque comprender eso ya es comprender lo que está pasando en la roca, ¿no es verdad? Y el concepto básico, no se olviden nunca, que hay un proceso de degradación, proceso de rotura en la roca a medida que va incrementándose la carga, el esfuerzo que estamos aplicando, ¿ya? O sea que no es lo mismo ya una roca que llegó a ser sometida, digamos, a una carga de 80% de la capacidad máxima de rotura, ¿no? Que una roca que llegó solamente a 20%, 30% de la capacidad máxima de rotura. Hay un cambio en la roca que es permanente, porque ha habido una propagación de las microfisuras. Ese concepto es muy importante para nosotros, para después diseñar obras y saber qué estamos haciendo, ¿no es verdad? Cómo se comporta la roca intacta. Pero hablemos ahora de las continuidades. El capítulo 2 o capítulo 1 y 2, hemos definido lo que es un macizo rocoso, ¿no es verdad? Y hemos dicho que simplemente es un conjunto de bloques. O si quieren ustedes, la roca intacta, donde se tiene sobrepuesto una serie de sistemas de discontinuidades. En este caso, y lo más clásico es en rocas, sobre todo sedimentarias, es que se tenga 3 sistemas de discontinuidades, ¿no? Que es la estratificación y 2 otros sistemas de discontinuidades, en este caso la de 1 y de 2, aunque yo uso más K que discontinuidad, aquí está en inglés, digamos, discontinuidad 1, o en castellano, en alemán se usa la K. A veces yo uso aquí K1 y K2. Son 2 sistemas y son prácticamente ortogonales, como usted puede ver acá. Y verdad que en todas las rocas sedimentarias, que son las que tenemos desde el Cámbrico, nosotros hasta arriba, hasta prácticamente las terciarias, donde a veces no se ve que ha habido tectonismo, por lo tanto no se han formado los sistemas de discontinuidades de 1 y de 2, son casi ortogonales. O sea, normalmente tenemos 3 sistemas sistemáticos de discontinuidades en las rocas sedimentarias. Y también en las rocas ígneas, a decir verdad, donde sí hay una gran diferencia. Ustedes saben que los planos de estratificación en las rocas sedimentarias se forman debido a la deposición de los granos, ¿no? De las partículas que han sido de suelo, que han sido trasladadas por la descomposición de las rocas, que han sido trasladadas a lugares y han sido depositadas en medios acuosos, no en agua. Normalmente el agente principal de transporte es el agua, ¿no? Aunque también tenemos como agente de transporte de partículas el viento, el aire. ¿No es verdad que también transporta el sedimento y se deposita en alguna parte, ¿no? O sea, típico entonces tener discontinuidad. Aquí estoy en una formación ordovícica, es una formación ordovícica Ansaldo en el túnel del Parachte, kilómetro 40 o 95 de la carretera Cochabamba-Santa Cruz. No, perdón, San Benito. Bueno, tengo Ansaldo, San Benito. Y tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo claro, aquí todo un plano de estratificación, que en este caso coincide con la topografía de la ladera, ¿no? A este caso lo llamamos deep slope. O sea, quiere decir que coincide en la estructura principal geológica con la topografía del caso.
Y este túnel, cabalmente, se lo tuvo que construir, no estaba inicialmente planificado cuando se construía esta carretera, los años 90, y se hizo este túnel porque aquí y un poco antes, ya tuvimos el año 68 un desastre muy grande con 8, 9, 10 muertos, si no me equivoco, el desastre del deep slope del Parácti, ¿no? Eso vamos a hablar con más calma cuando hablemos el anterior semestre les prometí a presentarles el deslizamiento del Parácti de agosto del año 1968, cuando se construía la carretera al Chapare. Este túnel lo hicieron después, la década de los 90, ¿no? Ese es el deep slope. O sea, tenemos esas estructuras que tenemos que tomarlas en cuenta cuando hacemos nuestros análisis, cuando vamos al campo a hacer la investigación, cuando vamos al campo a relevar, a tomar datos para poder describir adecuadamente una discontinuidad. ¿Ya? ¿Qué tipos de discontinuidades tenemos? Y aquí tengo una clasificación que ha sido definida por el profesor Walter Witzke y que está en este libro, Rock Mechanics Based on Isotropic Rock Model. Y tenemos, ¿qué es lo más usual? Así, ¿verdad? La persistente, que son planares y son smooth, son suaves, ¿no? Son lisas, ¿ya? Que corresponde básicamente a estratos. Esta es la persistencia grande, son muy persistentes y son planas y lisas, ¿ya? Tenemos las discontinuidades que tienen también una persistencia muy grande, o sea, son prolongadas, no tienen puentes ni nada, que son planas, son rugosas, ¿ah? Y no están completamente cerradas. Hay algunas aperturas acá, ¿ya? Es el segundo tipo de discontinuidad. Y esto nos ayuda, este dibujito de verdad que nos presenta, esa clasificación que nos da Witzke, nos ayuda a clasificar un poco el tipo de discontinuidades en el campo también, ¿de acuerdo? El tercero, son persistentes, pero son irregulares y no están completamente cerradas, ¿ya? O sea, hay ciertas aperturas. Aquí quiere decir que ha habido cierto movimiento ya, ¿no? Aquí ha podido haber movimiento, pero no se ve porque eran planas y muy lisas como tal. Claro, estas descripciones son muy importantes para estimar después parámetros geomecánicos del comportamiento de las discontinuidades, ¿ya? El cuarto, son persistentes, o sea, tienen una longitud larga, persistentes, pero están rellenas de material ya granular, que puede ser en limo, arcilla limosa. Alguna vez incluso hemos encontrado estos rellenos que son arena fina, como tal, ¿ya? Quinto tipo de discontinuidades. No son persistentes, hay puentes, ¿de acuerdo? Y están cerradas. O sea, no hay espacio. O sea, la apertura aquí es 0, que es un valor que tenemos que considerarlo cuando hablemos en el capítulo 6, la unidad 6, sobre la clasificación del macizo rocoso. Esto resulta ser importante, ¿no es verdad? Y es de la apertura como tal. O sea, aquí estoy diciendo que la apertura es igual a 0, están cerradas. Y aquí el sexto tipo es donde tengo apertura y esta apertura tiene relleno. Que nuevamente a veces por la alteración, la degradación de la madre roca, ¿no? Material que de una u otra forma ha podido ser transportado también acá, ¿no? O sea, tenemos dos orígenes de los rellenos, ¿no? Aquí está rellenado, que puede ser la alteración de la roca in situ, ¿no es verdad? Donde varios minerales como los minerales blandengues como feldespatos, por ejemplo, se van degradando y se van formando arcillas, ¿ya? O pueden ser transportados también por el agua, ¿no? Y depositados en las discontinuidades. O sea, el relleno que puedan tener las discontinuidades es muy importante. Si están abiertas o cerradas también es muy importante. Aquí son criterios bien importantes, ¿no es verdad? No, not fully closed, no está completamente, dice, cerrado, o sea, tenemos cierta apertura. Aquí están completamente cerrados, la apertura es 0. Esas son los 6 tipos de discontinuidades que se toman en cuenta cuando empezamos a estudiar las discontinuidades para encontrar sus valores
los valores, parámetros característicos para poder establecer su resistencia e incluso también su deformación. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta formación, esto viene del San José, en el Chapare también, es la formación Tarabuco, es una formación silúrica, esa es silúrica de Tarabuco, donde tengo esta intercalación de areniscas, lutitas y limolitas. A ver, como recordatorio nomás les digo, ¿no? Las areniscas son aquellas rocas sedimentarias que se han formado por la deposición de arena, no es de cuarzo, ¿la verdad? Y pueden ser de grano grueso o grano fino. Y ahí tengo aquí además las lutitas, es la deposición de arcilla, no se olvide. Y limolitas son la deposición del limbo. O sea, tenemos ese tipo de formaciones en la naturaleza, ¿no? Esta intercalación de los paquetes. Ese sería el plano de estratificación. Y eso es lo que tenemos que ir descifrando, analizando cuando vamos al campo para tener la mejor descripción posible del macizo rocoso, que nos va a ayudar después también a determinar, a estimar la magnitud de los parámetros geomecánicos de ese macizo rocoso, donde vamos a hacer una obra de excavación, una obra subterránea, vamos a poner una fundación, vamos a fundar algo sobre él, ¿no? Bien, y aquí vamos a definir, estamos hablando de parámetros de resistencia, vamos a definir la resistencia al corte de las discontinuidades, ¿ya? Y estas dependen de una serie de valores, fíjense ustedes, son 8 valores. Las tensiones normales al plano al corte, sin duda juegan un rol importante, o sea, el estado in situ de los esfuerzos. La rugosidad de la superficie de contacto, que tenemos que describirla, la resistencia, alteración de las paredes que forman los bloques que forman que son las discontinuidades en sí, ¿no es verdad? La resistencia, bueno, el tipo y espesor de relleno, acabamos de hablar sobre eso una vez, repetimos, el tipo y espesor de relleno, importante para nosotros, grado de saturación del relleno, si hay circulación de agua, no hay circulación de agua, la orientación y velocidad del desplazamiento que se ha podido tener, que vamos a ver si hay estrías o no, y finalmente la amplitud de desplazamiento del corte y de las deformaciones previas. Normalmente, en el caso de Bolivia, gran parte de la cordillera oriental, bueno, también la occidental y la faja subandina, han sido sometidos a varios ciclos orogénicos de deformaciones. El principal ha sido lo que llamamos el ciclo hercínico o eohercínico, de hace unos 300 millones de años, ya nos hizo pomada nuestras rocas, ¿no? Que han sido después, una vez más, sometidas a deformaciones y plegamientos grandes, a fuerzas de compresión grandes, ya en el andino, ya en el terciario inferior, que nuevamente nos ha vuelto a poner todo patas para arriba, si quieren ustedes, muchas deformaciones, y esta es una de las causas, sobre todo en formaciones ordovícicas y formaciones silúricas, nos trae muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, en presas y también en túneles, ¿no? Donde tenemos un alto grado de fracturamiento y de discontinuidades, a veces abiertas, que hacen de que se tenga una gran permeabilidad, mucha permeabilidad. Como se ve aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una discontinuidad totalmente abierta, ¿no es verdad? ¿Ah? O aquí. Bueno, eso es para nosotros catastrófico cuando estamos sobre todo hablando de la fundación de presas, porque quiere decir que esa fundación, ese terreno donde se va a poner la presa, tiene una permeabilidad alta, que la vamos a tratar de estimar a través de ensayos de permeabilidad en el campo, ¿ya? Pero veamos este funcionamiento de las discontinuidades. Normalmente cuando hablamos de discontinuidades, estamos hablando y vamos a hablar de esa resistencia que debería tener la discontinuidad a fuerzas paralelas a la discontinuidad. O sea, estamos hablando de fuerzas tangenciales o de cizallamiento como tal. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a tener, esto por si acaso, no he puesto aquí, ve, la referencia, pero permítanme, por favor, ya que estoy con ustedes y pronto tengo que mandarles a ustedes esto, pongamos acá la referencia, ¿no? Pongamos acá la fuente.
es importante para ustedes saber y también para mí de dónde viene este tipo de dibujitos de interpretación. Esto es del libro de Ramírez y, ay caramba, ese no es el I, es este, y Alejano, esto hicieron el 2014, eso es del año 2014, ese fue el curso de maestría que hicieron, y esta es mecánica de rocas. Mecánica de caracoles. De rocas. Pone aquí, dicen los puntitos. Fundamentos. Y de aquí quiero que lean este documento que ya se les ha mandado, sino fundamentos ingeniería taludes. También esto en el capítulo 4 o 8, taludes, ¿ya? Y esto es de la universidad, en este caso fue de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿ya? La UPB en España, y tiene toda la referencia. ¿Ya? Y verdad que si ustedes entran a navegar, van a encontrar, este libro está disponible ahí en la ingeniería. Y aquí esto es mecánica. Y este Ramírez también lleva apellido. Lleva acento. ¿Listo? Es la fuente. ¿Ya? Ok. Entonces, ya está cumplido con esto. Y aquí es un resultado que obtenemos de este ensayo, donde se mantiene el esfuerzo normal constante y se va incrementando la fuerza tangencial, o sea, este esfuerzo de corte, ¿de acuerdo? Sigma M constante. Y aquí vamos a medir acá dos deformaciones. El desplazamiento aquí cortante, que es el desplazamiento cortante, que es el tangencial entonces, y vamos a obtener una gráfica de este tipo. Hacemos el ensayo, ¿de acuerdo? O sea que tenemos aquí una cierta rigidez entonces tangencial, ¿no es verdad? Pero vamos a tener esta relación más o menos entre las dos variables que estamos midiendo en el ensayo, que es este desplazamiento de corto tangencial y el esfuerzo de corte tangencial. Vamos a llegar a un valor pico y después de este valor pico vemos que, y aquí ocurren cosas, se rompe entonces, hay un cambio en la rugosidad del material, hay rotura de material simplemente, y seguimos deformando y vemos que la resistencia va bajando después de haberse llegado a la pico hasta llegar a una resistencia residual. Y de hecho vemos aquí algo importante, que tenemos en las discontinuidades una resistencia pico y una resistencia residual que tenemos que tomar en cuenta en nuestros diseños. Y aquí, de hecho, ya les doy una pregunta, o una decisión importante que tenemos que tomar cuando hacemos ya cálculos de taludes con discontinuidades, es ¿qué voy a tomar para mis cálculos de seguridad, etcétera, etcétera? ¿Los datos correspondientes a la resistencia pico o los datos correspondientes a la resistencia residual? Y esa es decisión de criterio que tenemos que tomarnos, ¿verdad? Y a decir verdad, cuando la obra es importante y qué sé yo, cuando la obra es importante, una carretera importante, donde tenemos el caso que hemos visto tenemos aquí en el Parajti, en el camino hacia Santa Cruz, vamos a adoptar valores residuales para hacer nuestros diseños. De eso hablaremos cuando estemos haciendo los diseños. Bien, si yo llevo estos datos, si hago diferentes ensayos y todo, entonces vamos a tener para discontinuidades lisas, vamos a tener entonces la resistencia al corte pico y la resistencia al corte residual. La resistencia al corte pico de discontinuidades muy lisas pueden ser todavía expresadas en una cohesión, que ya no es la cohesión de los suelos, ¿no? Cuidado, tengan cuidado. Eso es debido ya a las asperezas, etcétera, etcétera.
y un determinado ángulo de fricción pico que se refiere no solo a la rugosidad, sino también al ángulo de fricción del material que forma la roca, la resistencia que tiene el material propiamente dicho. Pero hay aquí algún valor. Y en lo que se refiere a la resistencia residual, esta va a pasar siempre por origen. O sea, desaparece esta cohesión que sería una cohesión acá debido a las asperezas, porque voy rompiendo las asperezas, haber tenido una deformación tan grande, ¿no es verdad? Aquí he tenido una deformación grande, ¿no es verdad? Entonces he hecho que se vayan rompiendo. Hay rotura del material incluso acá, ¿de acuerdo? Entonces tengo dos resistencias. Esto sí es importante para ustedes, por favor. Tenemos la resistencia al corte pico y la resistencia al corte residual. O sea, tenemos la resistencia al corte pico, ¿no es verdad? Donde tengo un teta pico y una cohesión, digamos, lo vamos a llamar pico. Ese es el esfuerzo normal que estoy usando, ¿no? Y tenemos por otra parte la resistencia residual pico. Aquí me he equivocado también, voy a tener que cambiar, porque esta tendría que ser, no sé si en mi dibujito es editable esto. Vamos a ver si es editable para mejorar un poquito. Pico, así es editable, qué bien. Coma, residual, ¿ya? Res voy a poner, ¿de acuerdo? Entonces entienden eso bien, ¿no? Es la res, es el pico, es el pico residual, la máxima residual. Aunque a decir verdad, ¿por qué no ponemos nomás aquí residual? Para no confundirnos con la otra, ¿no es verdad? Voy a poner así, residual, ¿no? Que es la resistencia al corte residual, que se supone que es el pico residual, la máxima que voy a poder resistir. Donde tengo, y aquí hay una relación muy importante, fíjense, estoy hablando también de un sigma aquí residual, y aquí, a decir verdad, yo preferiría nomás colocarla normal. Mire que he hecho estas ecuacioncitas, que no estaba muy preciso, ¿no? Pero sí, aquí es importante que vean que aquí sí tengo un ángulo de fricción residual, que va a ser siempre menor al ángulo de fricción pico, ¿de acuerdo? Enseguida vamos a hablar un poquito más de la relación de estas dos ángulos de fricción residual, ¿ya? Ok, hemos corregido esto por suerte. Y me alegra mucho que estemos conversando y que ustedes no me han dicho esto no está bien, pero me he dado cuenta que no estaba muy lógico, ¿no? Por lo tanto, no tan razonable. Después se han hecho una serie de ensayos donde, para simular, para ver cuál es esta gran aspereza que hay en la natural, las discontinuidades. Y aquí, ensayos que se han hecho, esto lo han hecho en el Canadá, la Dañi, si no se equivoco, tengo que poner el nombre del autor, donde se usa un perfil uniforme, si quieren ustedes, ¿no? Y de acuerdo a la magnitud de la fuerza normal, vamos a tener, para magnitudes bajas, evidentemente voy a tener más o menos como relación del esfuerzo normal y el esfuerzo tangencial de corte, vamos a tener una ley de este tipo, donde evidentemente el ángulo que tengo aquí, ese ángulo de fricción, si quieren, es un ángulo correspondiente al material, un ángulo básico del material, más el ángulo de la inclinación de esos planos, de estas irregularidades. Y ustedes pueden ver muy bien, evidentemente, que vamos a tener acá, que cada vez la superficie de contacto donde realmente se genera la resistencia al corte, cada vez se va haciendo más pequeña, ¿no es verdad? Porque, ojo, este bloque inicialmente coincidía, o sea, esta superficie coincidía plenamente con esta superficie de acá. Pero va por el movimiento que se tiene, por el deslizamiento, el movimiento que se tiene del bloque superior, esta superficie va siendo cada vez más pequeña. Hasta que llegamos a un momento, en la medida que vamos incrementando este sigma n, que el material en sí
se rompe. Aquí está, en este café oscuro se van viendo lo que ocurre con esta discontinuidad, tipo serrucho. Se va a romper y me va a dar entonces una resistencia pico con un ángulo evidentemente inferior al ángulo que se tenía inicialmente cuando el esfuerzo normal era más pequeño, como tal. ¿No es verdad? Ok. Y vamos entonces y tomamos esto. Y resulta que este ángulo, debido a la rotura ya del material acá, ¿ya? Corresponde al ángulo de fricción residual como tal. Nuevamente vemos acá que la resistencia de esta discontinuidad con un perfil regular bien definido por este I, que en la naturaleza no hay. Eso se hizo también para comprender cómo funcionaba cómo funciona la resistencia de una discontinuidad, ¿no es verdad? Tiene que pasar necesariamente también por el origen. O sea, una resistencia residual siempre pasa por el origen como tal, ¿ya? Y aquí tenemos una resistencia pico en dos segmentos, ¿no? Un segmento que está muy bien definido por la geometría y el ángulo de fricción del material, de las paredes del material, y aquí tenemos un ángulo aquí que para sigmas muy altos, que es igual al valor del material residual. Estas dos aquí está. La segunda parte de esta resistencia pico es paralela a la resistencia residual. Pero veamos lo que realmente ocurre en la práctica, ¿ya? Lo que ocurre en la práctica realmente, siguiendo con este modelito, es el criterio de Patton, que lo llamamos el de Patton acá, que es B, 2 líneas, y el criterio que se lo denomina de Ladañi, que lo que ocurriría es, a decir verdad, es más, esta ley como tal. Y bueno, todos esos ejercicios que se hicieron, la pico, está aquí el esfuerzo normal, sería la tangente de, oiga, van a disculpar a veces, y es un error mío, en el castellano creo que usamos más tan como el acrónimo de tangente, ¿no? Pero en inglés, en alemán se usa TG, o sea, a veces meto la pata pero eso es tangente, por si acaso, ya, nótense, es tangente. Es el ángulo de fricción básico más este I como tal. ¿Ya? Y esto nos ayudó mucho, y ese es el ángulo de fricción básico final, y ese es el I, y van a ser paralelas estas dos líneas. Entonces, viendo todo esto, viendo cómo funciona entonces la resistencia pico al corte, ¿no es verdad? La residual, normalmente, ¿verdad que es una recta? Ya se ha roto todo y va a depender solamente del ángulo de fricción residual. Pero la pico va a depender de cómo se va rompiendo el material, se va triturando el material, se van creando pequeños planos de rotura debido a las asperezas que tiene el material, y es una función no lineal. ¿Ya? Bueno, todos estos análisis llevaron a Barton y Chubey, el criterio de Barton y Chubey, hicieron eso en 78, ¿ya? A encontrar algo bien interesante. Ese es el ensayo normal que se hace, ¿no es verdad? Aquí está la deformación tangencial, aquí está el esfuerzo de corte, se llega a un pico máximo y después poco a poco va habiendo una degradación, se va perdiendo resistencia, al corte hasta llegar a la residual. Pero estos señores, Barton y Chubey, Nick Barton, que estuvo el año pasado con nosotros en Bolivia, nos visitó, dio una conferencia, un curso corto de un día, dio sobre mecánica de rocas y sobre todo lo que él ha hecho durante muchos años. Es un inglés que trabajó mucho tiempo en Noruega, en el Instituto de Geotecnia de Noruega. Y vieron que aquí, viendo la deformación, ojo, bien, la dilatación, o sea, la deformación vertical y la horizontal. La horizontal es la de corte, ¿no es verdad?
y esto se mide, que aquí vieron que había primero una contracción, ¿no? Y después empezaba una dilatación. Y vieron que el ángulo que forman estos dos deformaciones acá, la horizontal, o sea, la tangencial, y la vertical, esta es la que está perpendicular a la discontinuidad, coincide con el pico máximo, más o menos, ¿ya? Coincide con el pico base, y este ángulo resulta que se dio sistemáticamente que correspondía a ese ángulo adicional que se tiene aquí en la tangente, ¿ya? Aquí tengo un ángulo de fricción residual y un ángulo n pico, ¿ya? Y se pusieron a investigar sesudamente este ángulo y vieron y encontraron esta relación. Encontraron que este ángulo, ¿ya?, de resistencia adicional debido a la rugosidad y a la resistencia de la roca que forma los bloques, que forma la discontinuidad, es directamente proporcional a un coeficiente de rugosidad, al JRC, y es directamente proporcional al logaritmo de la resistencia a la compresión simple de las paredes que forman la discontinuidad, o sea, de la roca intacta que forman los bloques, ¿no es verdad? Y normado. Además, aquí aparece además el sigma n que se usa aquí. No sé si, permítame, a ver si puedo corregir esta fórmula. Espero poderla, porque caramba, creo que aquí no voy a poder, no está editable. Este tiene que ser sigma n pequeño, ¿ya? Anótense, caramba. Aquí ya, lamentablemente he copiado imagen de las fórmulas y no he copiado la fórmula editable, ¿ya? Sigma n. Este sigma y este sigma son iguales. O sea, n mayúscula y n minúscula en este caso son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, encuentran esta relación. Enseguida vamos a hablar de ese parámetro mecánico, que introducida en la ecuación básica acá, nos permite escribir esta ecuación básica de la resistencia al corte máximo de la discontinuidad, ¿ya? De una discontinuidad, que sería simplemente el esfuerzo normal o la tangente de un ángulo de fricción básico residual más el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad por logaritmo de esta relación en la resistencia a la compresión del macizo que forma de la roca intacta dividido por el esfuerzo normal, ¿ya? Esta ecuación es la que llamamos el criterio de rotura de discontinuidades de Barton y Chue, ¿ya? Y este O aquí que aparece significa que esos coeficientes son encontrados para una superficie de trabajo que ha sido el laboratorio que es de 10 centímetros por 10 centímetros. O sea, la longitud básica aquí es de 10 por 10. Resistencia al corte pico de una discontinuidad está hecha, esta ecuación normal que la tenemos acá, para una longitud, para una superficie de 10 por 10 centímetros, 10 por 10 centímetros, ¿de acuerdo? Pero lo que a mí me interesa acá en esas figuritas es que vean de dónde sale esto y cómo se les ocurre esta formulita, ¿no? Midiendo acá. O sea, haciendo mediciones. Cuando se hace un ensayo de este tipo, en sí estamos midiendo la fuerza tangencial, de ahí saco el tau, la fuerza normal, de ahí saco el sigma n, el desplazamiento horizontal, o sea, tangencial, y el desplazamiento vertical, normal a la discontinuidad. Son 4 elementos que mido en mi ensayo, y eso les permitió entonces hurguetear, analizar y hacer todo por tanteo hasta que encontraron esta relación importantísima.
Vemos acá entonces que el criterio de Barton y Chubey tiene 3 parámetros geomecánicos. Tiene el ángulo residual, el ángulo de fricción residual, un coeficiente de rugosidad, enseguida hablamos de él, y tiene la resistencia a la compresión simple de la roca que forma la discontinuidad. O sea, el criterio de Barton-Chubey tiene 3 parámetros geomecánicos. Y eso es importante que sepan y que digan. Y para que eso quede claro, vamos a aumentar acá un textito, ¿les parece? Y vamos a poner acá vaya, ¿por qué no puedo escribir? ¿Por qué no me acepta aquí cuadro? Y aquí me vengo aquí. Vaya, no me acepta. Por alguna razón no me acepta, oiga. Pero anótense entonces ustedes que el criterio básico de Barton-Chubey tiene 3 parámetros geomecánicos. ¿Cuáles son estos? El ángulo residual, un coeficiente de rugosidad de la discontinuidad y la resistencia a la compresión simple de las paredes de la discontinuidad. Esos son los 3 parámetros geomecánicos que tiene Barton. ¿Ya? Ah, no, pero aquí he escrito eso. ¿A qué bien? Aquí está. Coeficiente de rugosidad a la discontinuidad, para la muestra 10 por 10. Resistencia a la compresión simple en las paredes de la discontinuidad, 10 por 10. Y el ángulo de fricción residual. Son 3 parámetros geomecánicos. ¿Ya? Eso tienen que tener ustedes muy, muy, muy clarito. Al final son cosas nuevas que estamos viendo acá para ustedes, pero no es mucho tampoco, ¿no es verdad? Van a conocer bien Hook and Brown de las rocas, van a conocer muy bien Barton de las discontinuidades y al final el Hook and Brown para macizos rocosos. ¿Cómo encontramos estos valores? Empezamos primero con el JRC. ¿No? Ese es Joint Roughness Coefficient, quiere decir. Es el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad. ¿Ya? O sea, ese es el acrónimo. Podemos usar los perfiles de Barton y Chubey, como nos muestran acá en la escala. Son 10 centímetros que usan ellos. Y nosotros tenemos el perfilógrafo. Eso les voy a mostrar cuando hablemos de mediciones del campo. El perfilógrafo, que es una especie de peineta que usan también los carpinteros, que me van a permitir sin ninguna dificultad sacar este perfil. Lo voy a comparar con lo que tengo acá, escala, para encontrar el valor del JRC. Fíjense ustedes, entonces tengo 10 casos. O sea, no me es muy difícil entonces hacer. ¿No es verdad? ¿De acuerdo? Es la primera metodología para encontrar el JRC. Con el perfilógrafo saco los perfiles, comparo con los patrones de Barton y Chubey y encuentro el JRC. ¿Ya? Segunda, que es un poco más práctico y lo usamos mucho, es trabajar con la amplitud máxima. Barton encontró que teniendo una longitud determinada del perfil, que normalmente la determinamos en el campo con una regla metálica hecha en la China de 1 metro, ¿no? Es fácil llevar 1 metrito, y medimos la amplitud máxima aquí, ¿no? O sea, apoyo mi regla acá, en borde plano, y mido esta amplitud máxima. Teniendo la longitud del perfil, que normalmente va a ser 1 metro, pero pueden ser más metros, ¿no? Podría ser más metros. Y teniendo aquí la amplitud de la aspereza, ¿ya? Supóngase que qué sé yo, estoy midiendo, me dio un 10 milímetros. Aquí también, ve, aquí falta también esto está en metros, por si acaso, y esto está en milímetros, ¿ya? Sí, está en milímetros, ¿ya? Entonces, ve, aquí falta la unidad, ¿eh? Pero estoy seguro que está en milímetros. No sé si podré incorporar acá directamente, a ver si me permite en este caso incorporar aquí un valorcito. Aquí sí puedo meter. Aquí esto está entonces en milímetros. ¿De acuerdo? Eso, sin eso estamos fregados, ¿no? Sin este dato, que es lo que medimos y es la unidad aquí de la aspereza entonces en milímetros, ¿de acuerdo? Ok,
Ve que hay que pulir todavía algunas cositas. Supóngase que hemos medido 5 milímetros, ¿ya? 5 milímetros y aquí la regla 1 metro. Entonces me voy 1,5 metros, estoy acá. Entonces eso es bien suavito. Pues voy a tener un JRC que va a estar un poquito, a ver, 5 milímetros JRC, que va a ser un poquito más de 2, ¿no? Está entre 2 y 3, aquí sería 2,1. El JRC 2,1. Normalmente no hacemos esa, tomamos siempre valores íntegros para hacer, pero haciendo entonces la amplitud máxima, vamos a poder ver, aquí de todas maneras la amplitud de la aspereza máxima está aquí el milímetro también, ¿ya? O sea que estaba dado, pero no estaba tan explícito en el dibujito, el monograma. Ahora sí está muy explícito en el monograma para no equivocarnos. O sea, midiendo entonces la amplitud, nosotros vamos a poder también encontrar el JRC. Y vamos a tener una tercera forma de encontrar el JRC. Resulta que el JRC va a estar en función del ángulo máximo que vamos a poder medir. Lo medimos acá en el aparato aquí, si quieren ustedes. El momento que este bloque, este es un testigo de una perforación, ¿no? Se empieza a deslizar. Ese ángulo menos el ángulo básico, ¿no? Dividido por el log de JRC-M, son valores bien pequeños estos, este es bien pequeño, ¿no? Me da el JRC, ¿no? O sea, tengo que calcular el esfuerzo normal generado por este pequeño peso de la parte que se está moviendo, que se va a mover como tal. O sea, también este aparatito lo desarrollaron y aconsejan poder usar o encontrar el JRC a través de esta expresión que es empírica. La verdad, la encontraron empíricamente, ¿ya? Aquí tengo entonces el perfilógrafo, si quieren ustedes, ¿ya? Bien, y la superficie, ven ustedes, yo puedo sacar con el perfilógrafo, es una peineta, si quieren ustedes, con alambres aquí de 1 milímetro, ¿ya? Que yo puedo moverlos, se mueven acá, entonces puedo sacar enseguida este contraperfil, si quieren ustedes. Voy a un papel, dibujo y voy a tener el perfil de la superficie de la fugosa, ¿ya? Y aquí está muy ampliado, aquí tienen los alambres, si quieren ustedes, de 1 milímetro, que se van apoyando sobre la superficie y así me permiten sacar el perfil de la discontinuidad. Y aquí tenemos entonces la cuarta forma de sacar el JRC, que es más matemático, que voy a usar entonces un modelito de tal manera que me permita sacar, integrar, si quieren ustedes, la inclinación al cuadrado que tengo en toda esta longitud L, ¿de acuerdo? Lo que hago simplemente es empiezo a tomar valores discretos y hago esta integración, es la sumatoria de los valores discretos, ¿no? De su valor. Y ahorita no sé si esto lo tengo bien. Voy a tener que corregir, porque de hecho aquí veo un problema, y ustedes lo han debido ver, que el delta abajo tiene que estar fuera del paréntesis al cuadrado, según esta expresión acá. Y voy a revisar, me estoy anotando, no sé si está bien, normalmente rara vez usamos esta, no sé, incluso hasta de repente voy a sacar para no darles dolores de cabeza, pero eso no estaría bien, ¿ya? Entonces al final sacamos, si yo calculo entonces este Z, ¿ya? Que es la superficie, este valor del integral que me permite finalmente, en función de ese valor, encontrar el JRC, ¿ya? Vamos a encontrar aquí, con una muy buena correlación con esta formulita, ¿ya? Como se muestra acá. ¿Ya? Esa es la formulita está aquí marcada. Pero la formulita de cálculo creo que no está tan bien. Voy a revisarla y se las voy a dar revisada, ¿ya? Bien, o sea, el JRC en sí tendríamos 4 formas de encontrarlo, ¿no es verdad? 4 formas, 4 maneras de encontrar, que era el primer parámetro geomecánico que tenemos, ¿no? O sea, tenemos evidentemente, hemos hablado de, primero con el perfilógrafo,
con la amplitud, tercero, con el ensayo de inclinación, cuarto, y con la fórmula en función del perfil. Sí, 4 formas, ¿no? Para encontrar ese valor. Segundo parámetro geomecánico que tenemos que calcular. Este se refiere al ángulo de fricción residual. Y el ángulo de fricción residual lo calculamos usando el martillo de Smith. O sea, tomamos en cuenta el rebote que todavía no lo han visto seguramente. Bueno, en hormigón han debido ver un martillo de Smith, pero cuando hablemos de ensayos y de trabajo de campo, les mostraré físicamente un martillo de Smith y cómo lo usamos en la práctica, ¿no es verdad? Es el rebote, el martillo de Smith en la superficie de la discontinuidad, y el R mayúscula es el rebote del martillo de Smith en la superficie fresca de la roca intacta. En capítulo 4 tengo esos 3. Sí, en el capítulo 4, no, 5, no, 4, va a ser en el 4 que entonces, estudiamos ensayos de campo, en el campo. Les voy a mostrar entonces el martillo de Smith y cómo se obtiene este R y este R mayúscula. Es una lectura directa, ¿no? Es el rebote que es de una cierta masa sobre la superficie, donde medimos el rebote y en función al tipo de material que se tiene, bueno, el rebote y está calibrado de acuerdo al tipo del martillo. Y usamos un martillo, evidentemente, para rocas, no un martillo para hormigones. Tiene que ser el martillo roquero, si quieren ustedes, ¿no? Y encontramos este teta R como el teta base, que va a depender del tipo de roca que tenemos, menos 20 por más 20 R dividido entre R, ¿ya? O sea, si estos valores los hallamos experimentalmente. Y este valor básico lo sacamos de la literatura, definitivamente. Podemos hacer también ensayos especiales cortando la roca intacta y puliéndola, teniéndola muy fina, muy bonita, y hacemos un ensayo para calcular ese ángulo de fricción básico, que podríamos hacerlo también, ¿no? Pero aquí tenemos una serie de datos que nos van a permitir elegir el ángulo de fricción básico. Y de hecho, fíjense ustedes que tenemos pues incertidumbres, ¿no? En nuestros calculitos. Qué sé yo, por ejemplo, aquí tengo una arenisca según Coulson de 31 a 32, arenisca que si está húmeda según Richards 33. O sea, tenemos que hacer una elección acá. Y es así como nosotros vamos introduciendo incertidumbres en los cálculos, en los trabajos de diseño como tal. Pero esta información es bien básica. No se olviden una cosa, cuando se hace un informe de geotecnia, es fundamental al hacer su informe, introducción es tal cosita, y teorías asumidas, vamos a escribir, y después decir selección o determinación de parámetros geomecánicos. Y hay que justificar de dónde vienen los parámetros geomecánicos. Son de ensayos, son de la literatura, son obtenidos por homologación con otros estudios que se han hecho con rocas muy semejantes a la nuestra, pero tiene que haber un justificativo de esos valores. Segundo, que esos valores no son determinísticos, son estocásticos. Siempre vamos a trabajar, y acostúmbrense por favor a trabajar a considerar los parámetros geomecánicos como valores estocásticos, probabilísticos. Ahí vamos a aplicar entonces nuestra estadística, ¿no? Normalmente vamos a tener entonces un valor promedio y seguramente una cierta desviación, una desviación estándar que nos va a permitir hacer los cálculos y nuestros análisis con valores máximos y valores mínimos, ¿ya? Tenemos rocas ígneas, rocas metamórficas, que dan todos esos valores, ¿no es verdad? Por favor, un segundito, espérenme, no se muevan.
Ok, seguimos entonces, muchachos. Tenemos entonces ya el segundo, ¿no? Que es el teta B básico, ¿no? Y el tercero es el JCS, o sea, la resistencia a la compresión simple de las paredes de las discontinuidades, ¿ya? Y para esto vamos a usar esa formulita, definitivamente, ¿ya? Donde tenemos acá el peso específico de la roca. Aquí que he puesto, esto sí que está una barbaridad, no sé qué unidad se ha escrito ahí. A ver un ratito. Eso sí que puedo cambiar. El peso específico de la roca. Esto no sé de dónde salió esta estupidez. Porque esto es kilo newton. ¿Ya? Vamos a usar el peso específico, es kilonewton por metro cúbico. Ese es el peso específico de la roca. No sé qué hacía esa H ahí. Y vamos a hacer el rebote en la superficie fresca. ¿Ya? Son valores que entonces tenemos. Ustedes ven, necesitamos un martillo Smith, un escalómetro para poder trabajar. Y vamos a tomar en cuenta también la orientación del martillo, ¿no? Si está perpendicular hacia abajo sobre la superficie, inclinado, o si estamos midiendo un techo, por ejemplo, si quieren ustedes, ¿no? Aquí voy a tener, es el martillo Smith tipo L, que es el roquero. Vamos a usar siempre el martillo roquero tipo L, ¿ya? Y podemos usar entonces, usamos esa formulita con el rebote, usamos este abaquito. Tenemos una desviación bastante grande, ¿no? No tengo el peso específico de la roca, kilonewton metro cúbico, ¿no es verdad? Desde una roca de 20 kilonewtons metro cúbico hasta 32 kilonewtons metro cúbico. Y aquí si yo tengo, por ejemplo, este dato medido acá de 40, de aquí, qué sé yo, de 45, 48 del R, entonces voy hasta encontrar el peso específico de la roca y aquí voy a medir esta resistencia en megapascales. Una roca muy buena sería esta, ¿no? Estaríamos, estaríamos aquí en un 130 más o menos. ¿De acuerdo? O sea, podemos usar este abaquito o la formulita esta, que esto está en megapascales, por si acaso. Aquí, ve, cuando hay una fórmula empírica, no se olviden que siempre tenemos que escribir la unidad. Si no tiene usted la unidad, está perdido. Ah, caramba. Aquí es esto, y aquí entonces esto está en megapascales. ¿Ya? JCS en megapascales. Así está definido entonces. Para calcular o usamos este vaquito como tal. ¿Ya? Ok. Ok. Tenemos entonces los tres valores. Sabemos cómo encontrar los tres valores de esa discontinuidad. Ojo, que está referido a la pequeña superficie de estudios, que es 10 por 10. Pero resulta que, ustedes pueden ver aquí, laboratorio estoy usando una pequeña superficie, pero en la práctica estoy usando cosas mucho más grandes, ¿no? Además tengo una cierta gran ondulación que enseguida la vamos a tomar en cuenta, ¿no? O sea, tenemos factores de escala entonces, ¿no? Un ensayo in situ es mucho más grande, va a ser mucho más grande. Y vamos a tener que tomar factores de escala. Barton y no fue Chubey, caramba, ya no me acuerdo el otro nombre de un señor, han estudiado esto detenidamente y han hecho ensayos, fíjense ustedes aquí,
con superficies pequeñitas, superficies más grandes y más grandes. 4 casos, ¿ya? Y han encontrado que en función a estas longitudes se tenía pues una relación totalmente diferente en la relación de formación tangencial, esfuerzo de corte. Cuando las superficies son pequeñitas, que es el caso del 10×10, teníamos entonces esta línea de trabajo, esta relación entre deformación cortante y esfuerzo cortante, con un pico alto. Y eso iba bajando a medida que la longitud se hacía mayor de las superficies estudiadas, ¿de acuerdo? La superficie más grande prácticamente ya no llegaba a un pico, ¿no? Y han investigado detenidamente para saber qué ocurre, qué está pasando. Y ellos han podido decir, comprobar acá, de que la rugosidad máxima, el ángulo de rugosidad máxima, ¿no es verdad? O el ángulo de fricción interna que corresponde al pico máximo, al esfuerzo máximo, tiene en sí 3 componentes. Tiene ese componente de fricción básica, que sería igual para todos, porque es el mismo material, la misma roca intacta, ¿no? De los diferentes bloques. Y después hay un componente geométrico, que es importante, que se manifiesta más cuando es la muestra pequeña y menos cuando la muestra es grande, ¿ya? Y finalmente un componente muy grande, que es la rotura de las asperezas. Aquí se rompen más las asperezas en longitudes pequeñas que en longitudes de la discontinuidad grandes, ¿ya? Pero de hecho aquí tenemos que el ángulo de fricción, entonces, ¿ya? Tiene 3 componentes, la sumatoria, si quieren, que no las vamos a desglosar, va a ser uno solo para nosotros, sigma pico, ¿verdad? Pero que tiene, a decir verdad, su componente de fricción básica, tiene un componente geométrico, es componente de esa rugosidad, y tiene un componente de la rotura de las asperezas, ¿ya? Bien. Descifrando, digamos, este desglose que hacen del ángulo de fricción, y vemos evidentemente el ángulo de fricción para pequeños tamaños de muestra, para pequeñas superficies, es más grande que y mucho más grande que para grandes superficies, ¿no es verdad? Es que ellos nos proponen y han analizado estos factores de escala, ¿de acuerdo? Y encuentran de que el JRC natural de la discontinuidad que estamos viendo en el campo, que estamos estudiando, pues de 5, 10, 20 metros, ¿no es verdad? Va a depender del JRC de 10 centímetros y es proporcional a esta relación de las longitudes, la longitud de campo, la longitud de laboratorio, y no se olviden siempre esos 10 centímetros. Van a tener cuidado con la unidad acá, ¿no? Si hablo de 10 centímetros, tengo aquí 5 metros, aquí tendré que poner 500 entonces, ¿no? Tiene que ser esto adimensional. Y esta relación de longitudes, elevado a la menos 0,02 por JRC de la pequeñito 10×10. Ese es el JRC, que tenemos 4 formas de poder encontrarlo como tal, ¿no es verdad? Y para el caso de la resistencia a la compresión simple de las paredes de las discontinuidades, sería el JCSO, que hemos encontrado con el ábaco, hemos hablado hace un momentito con la fórmula, usando el rebote, R mayúscula, nuevamente la relación de longitudes, elevado a la menos 0,03 por el JRCO, como tal, ¿no es verdad? Entonces, esas son las formulitas que tenemos que usar para tomar en cuenta el factor de escala. Y una vez tenemos este coeficiente de rugosidad del plano de falla, ¿no? Es el plano de falla. ¿Ya? Tenemos finalmente entonces el criterio de Barton y Chubey para un plano con una arista LN, o sea, la arista real que tenemos, y ya sabemos cómo encontrar este parámetro 1, sabemos cómo encontrar ya este parámetro que corresponde a la naturaleza, a la longitud LN del problema real que tenemos, ¿de acuerdo? Y este JCS real. O sea, aquí hemos introducido los valores que corresponden a, ya están corregidos por la escala como tal, más I. I es evidentemente el ángulo de ondulación de la superficie del plano,
¿ya? Que es a veces 1, 2 grados, 3 grados. Más una vez aquí pone por seguridad la gente 0. Pero hay que considerarlo para ver cuál es nuestro coeficiente de seguridad real de esa discontinuidad. Esta es la fórmula básica que vamos a usar para hacer cálculos de estabilidad de taludes, sobre todo cuando tenemos fallas planas, ¿ya? O también puede ser fallas en cuña. Vamos a usar esto, o vamos a linearizar esta ecuación de Barton-Chubey para hacer nuestros cálculos, ¿de acuerdo? O sea, con esto tenemos ya entonces la resistencia pico que vamos a usar para hacer nuestros cálculos. No se olviden, al principio hemos dicho que siempre estamos haciendo, tenemos 3 criterios fundamentales, ¿no es verdad? A tantos cálculos, o sea, 3 criterios de control, de diseño, si quieren ustedes. Uno se refiere a la resistencia y calculamos un coeficiente de seguridad respecto a esa resistencia máxima que podamos tener, ¿no es verdad? Comparando con las fuerzas actuantes, con los esfuerzos actuantes, ¿no? Se refiere a la resistencia. Segundo gran criterio es la deformabilidad. No se olviden nunca, siempre tenemos que controlar también deformabilidades, ¿no? Porque la obra tiene que ser, tiene que ser utilizable, ¿no es verdad? Tiene que tener deformaciones aceptables de acuerdo a la función que va a tener. Y hay un tercer criterio importante para nosotros siempre cuando hacemos un diseño, cualquier obra civil, que es la durabilidad. La durabilidad. El segundo criterio lo llamamos también servicibilidad de servicio, porque yo tengo, si hago un puente, ideal decirles el puente, hay un puente peatonal cerca al puente de Calacala, ¿no es verdad? De maderitas y qué sé yo, una especie de puente colgante, muchos de ustedes han debido ver sobre el río Rocha, pero está tan mal hecho ese puente, tan mal calculado, que su servicibilidad hace que esa obra sea inaceptable, ¿no? Pues tiene unas deflexiones tremendamente grandes. Resistencia está ahí, yo creo que cumple, no hay problema, pero desde el punto de vista del segundo criterio de diseño, que es la servicibilidad, eso no sirve. De verdad, eso es una barbaridad. Y el tercer criterio es la durabilidad. Ahí es donde nosotros tenemos que elegir materiales de tal manera que la obra sea duradera, pues que dure mucho, ¿no? Pues cuesta mucho a la sociedad tener obras de infraestructura, por lo tanto tiene que ser durable. O hace usted un edificio y va a calcular una viga que va a resistir, pero va a tener una deflexión muy grande, ¿no? Donde la superficie de su piso va a tener ahí una cazuela, si quiere usted, ¿no? No va a ser horizontal por la deformabilidad grande. Eso no responde al criterio de servicibilidad. Y de hecho ustedes han aprendido ya eso en resistencia de materiales, en hormigón. Tenemos que nos dicen la deflexión máxima va a ser, por ejemplo, la longitud, la luz de la viga o de la obra que estoy viendo, dividido entre 300, digamos, ¿no? O sea, ahí hay un criterio de servicibilidad que se refiere a la deformación, a las deformaciones, ¿no es verdad? Eso, tenemos que ver eso muy bien. Aquí les presento un resumen de cómo, por dónde vamos yendo para encontrar nuestros valores, ¿no? Bueno, uno es hacer el ensayo, lo vamos a hacer el ensayo de laboratorio, poniendo la carga normal, aplicando aquí la fuerza de corte y vamos a sacar los valores básicos, ¿no es verdad? A tener. Y tenemos, por otra parte, el tilt test, es una de las formas de encontrar, hemos dicho, el JRCO, ¿de acuerdo? Y aquí tengo además cómo calculo mi teta R, el residual que voy a poner en las fórmulas, ¿no? Aquí es el rebote y el rebote R pequeño sobre la superficie y rebote sobre la superficie fresca. Y no se olviden de algo. ¿Por qué he puesto ese dibujito acá? Porque siempre tenemos el JRC al final que pueda calcular. Piensa, aquí tengo un histograma si quieren, ¿verdad? Y aquí tengo también un histograma del valor teta R, y vamos a tener siempre una distribución, pues, como les decía, no son valores determinísticos, son valores estocásticos, donde vamos a tener que aplicar nuestra estadística, ¿ya? Evidentemente, vamos a ver, y van a ver ustedes el jueves, participado hace un momento, por eso los dejé, con la charla que hemos grabado con el profesor Ulasay,
el presidente de la Sociedad Internacional Mecánica de Rocas, está en Ankara, en la Turquía, ¿no? Entonces, hemos grabado ya su presentación, yo la dejé a medias porque tenía que estar con ustedes, pero él habla muy bien de la importancia que se tiene de considerar los valores, evidentemente, como probabilísticos, no hay determinísticos. Y en eso están basados ahora las normas modernas de muchos países para el cálculo geotécnico y también de estructuras, que de hecho ustedes usan hace tiempo. Ustedes les han enseñado hormigón, donde hacen una elección del coeficiente parcial de seguridad, ¿no es verdad? Ustedes hacen cálculos donde tienen el Load Resistant Factor Design, ¿no es verdad? El método que les han enseñado, el LRFD, ¿de acuerdo? Ustedes han hecho eso. Ese es el método semiprobabilístico, donde de acuerdo a la naturaleza, la carga y las resistencias tienen un coeficiente determinado de seguridad para mayorar o minorar los valores de diseño, ¿no es verdad? Ya, eso vamos a tener que repetir. Todo el mundo usa eso, pero aquí nos oponemos tenazmente a modernizarnos, o sea, aquí en Bolivia. Es trabajo es más cómodo para mucha gente usar lo que aprendió hace 30 años, porque ya no tienen que estudiar nada más, no tienen que ponerse al día. Pero en el mundo entero, todo el mundo ya está hablando de los análisis probabilísticos y semiprobabilísticos, que es cabalmente los factores parciales de seguridad, ¿ya? Porque cada concepto tiene una probabilidad diferente, pues, de ocurrencia, ¿no es verdad? Una carga tiene un factor una probabilidad de ocurrencia diferente a un parámetro determinado de resistencia. Aquí usamos el martillo Smith, ¿no? Ese es el martillo Smith, digamos, y fíjense ustedes, es interesante esto, ver que hay que ser bien criterioso, por lo menos hacemos 10 ensayos cuando usamos el martillo Smith, y anulamos algunos valores que están muy lejos del promedio. Anulamos, para evitar problemas, ¿ya? Y sacamos finalmente un promedio. Claro, y este promedio finalmente, el ED5, me va a dar el JC0, y aquí del ED5 es la resistencia a la compresión simple, macizo rocoso, ¿no es verdad? Que lo voy a usar acá en el cálculo del ángulo de fricción residual. Y normalmente vamos a tener este tipo de distribuciones, ¿no? Cuando hacemos histogramas, como tal, ¿ya? Y aquí complementamos el JRC con los métodos que tenemos, ¿no? Ya sea con la longitud de la aspereza o con los perfiles de Barto, que también nos da parámetros estocásticos. O sea, en última instancia tengo esto y les muestro esto para que no se olviden nunca que tenemos incertidumbres y las incertidumbres las tomamos en cuenta nosotros en nuestro razonamiento, en nuestros cálculos, etcétera, etcétera, usando la teoría de las probabilidades. ¿Ya? Ok. Finalmente hablemos un poquito de los parámetros de deformación. Tenemos parámetros de deformación, también de muchos modelos le piden a uno cuando hacemos análisis numéricos. Bien, y tenemos dos módulos de deformación. El módulo de deformación de rigidez tangencial, de una discontinuidad, que lo sacamos directamente de los registros del ensayo que hacemos, donde estamos midiendo el desplazamiento cortante tangencial, la resistencia al corte, ¿no? El esfuerzo cortante. Y de aquí voy a sacar directamente la rigidez tangencial. Bien sencillita, ¿no es verdad? Aquí, ojo, que aquí ya tenemos, es una especie casi de coeficiente resorte, ¿no? Porque esto ya tiene unidad y esto tiene unidad, ¿no? Aquí esto es fuerza por unidad por superficie al cuadrado, y esto es longitud, distancia. O sea que el KS, la rigidez tangencial, tiene unidades, ¿no? Va a ser newton o kilonewtons por metro al cubo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y se tiene que, para un desplazamiento, normalmente sabéis que para un desplazamiento hasta de 1% hasta acá, ¿ya? Más o menos coincide con este punto pico, ¿ya? O sea que nosotros podemos calcular este sigma, este delta n pico,
que va a ser una centésima de la longitud de la superficie que estoy estudiando como tal. O sea, puedo entonces estimar ese valor. Bueno, van a leer en el libro de Ramírez, se puede aplicar esto mucho más, pero no he querido complicarlos a ustedes. Hasta aquí suficiente que sepamos que hay la rigidez tangencial, y también tenemos una rigidez normal, que es más compleja, que pues lo mismo, simplemente es el esfuerzo normal dividido por el movimiento vertical que se va a tener de esa superficie, o sea, del bloque que se mueve, si quieren ustedes, porque un bloque siempre es fijo cuando hacemos un ensayo, ¿no? El bloque inferior es fijo y el bloque superior es el que se mueve, el que se desliza por el bloque inferior. Y vamos a tener este delta V también, ¿no? Resulta que este delta V normalmente es bien difícil de encontrarlo, de medirlo, a decir verdad, aunque sí se lo mide, porque de ahí, midiendo este delta V y este delta H, es que Barton y Chube encontraron pues la relación, ¿no? de ese ángulo de dilatación que ayudó a formular su formulita, la fórmula que usamos ahora, el criterio de la resistencia pico, que se puede generar, que se puede activar en una discontinuidad, ¿no es verdad? Pero este puede ser varias veces más pequeño que el KS, ¿ya? Pero sobre todo necesitamos este KN cuando hablamos de las deformaciones idealizando, ¿no? Idealizando de los macizos rocosos, ¿de acuerdo? O sea, los parámetros de deformación de las discontinuidades son estos entonces. Y resumiendo, y entremos al macizo rocoso. Hoy día vamos a tener que acabar esto, tenemos todavía un poco de tiempo, un par de minutos más. Me van a regalar otro par de minutos para acabar nomás esta unidad 3, ¿no? Y aquí tenemos una comparación de cómo el material va yendo, y eso es importante. Dice la roca intacta, ¿ya? Que hemos encontrado aquí un Hook and Brown, si quieren ustedes, que nos vamos yendo hacia la roca fracturada, hacia la roca con discontinuidades, y finalmente podemos llegar hasta lo que aquí es Rockfill, que eso es una ley que usamos para los rellenos compactados en presas, incluso, ¿no? Eso cada vez va disminuyendo. O sea, aquí hay una tendencia clara de que la resistencia de la roca intacta va bajando en la medida que se va fracturando y en la medida que tenemos juntas, discontinuidades, como tal, ¿de acuerdo? Vamos bajando y bajando. Eso es verdad, es importante. Esto es de Barton, Barton nos lo ha presentado hasta 2014. Voy a poner aquí fuente Barton, ¿no? Pero no me acuerdo la publicación, evidentemente. Donde, mire, tenemos una fórmula genérica acá, con 3 parámetros. Un X y un Z. Y este X y Z están aquí mostrados, ¿de acuerdo? Y van a ir cambiando en función al tipo de que estemos estudiando, ¿no? Por ejemplo, aquí si estamos estudiando una roca intacta, grosso modo, Barton nos dice el X va a ser 50, el Y va a ser un sigma 1 menos sigma 3, que es el esfuerzo deviatórico, dividido por el esfuerzo normal, y aquí el Z va a ser un teta C del material, y así sucesivamente, ¿ya? Hasta llegar al último, lo que propone aquí del sistema de clasificación de Barton, el Q-System, que va a ser una función directamente del número de rugosidad y el número de alteración. Esto vamos a estudiar en el capítulo 6, ¿ya? Vamos a ver. Eso simplemente nunca aplicamos a decir, ¿verdad? La idea es que veamos cómo se va degradando la resistencia del macizo rocoso, partiendo de la roca intacta, ¿no? Si se fractura va bajando, si está con joints, con discontinuidades y todo bien claro y definido, se baja aún más, ¿no? Y hasta llegar a un enrocado que es el conjunto de trozos, de clastos de roca que están aleatoriamente amontonados y que tienen entonces una cierta resistencia también, ¿no? Que hay que estudiarla. Pero eso no vamos a entrar en esta clase, ¿no? O sea que, grosso modo, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Yo tengo aquí una roca intacta que está caracterizada en laboratorio con
MI, que está determinado en el laboratorio. Como no tenemos cómo hacer unos ensayos de triaxiales acá en Cochabamba, en nuestro laboratorio, entonces tenemos el MI, que lo vamos a sacar de las tablas, que están también en RockLab, y donde el otro valor es SI. Ese es 1, o sea, y enseguida les digo que es ese y aquí el S1 va a ser menor, que es el grado de fracturamiento de la roca, y que va a depender de un valor importante que es el GCI, que lo vamos a estudiar recién en el capítulo 6, que es el índice de resistencia geológico, ¿ya? O sea, que me lleva, o sea, es función de todo lo que es el macizo rocoso, en lo que se refiere a la calidad de las discontinuidades y a la estructura del macizo rocoso, ¿ya? Si es intacta, si está en bloques, si hay muchos bloques, si son bloques que están perturbados, si está desintegrada y si es laminar, ¿no? ¿Verdad? O sea, este GCI lo vamos a estudiar después. Simplemente tengan en cuenta que, y eso es lo que se buscaba en los años 70, 80, era partiendo de características de la roca intacta, ¿cómo puedo yo encontrar propiedades, resistencia del macizo rocoso? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo hacer eso? Y eso se lo ha hecho a través de ya sea del RMR, que lo vamos a estudiar también de Wieniawski, o el GCI, ¿ya? O sea que, en general, el Hook and Brown se lo generaliza de esta forma, donde se hace que aquí había para la roca intacta, aquí acuérdense, había un MI. Bueno, ahora tenemos un MB, que es una generalización del MI, donde interviene el GCI, que trae toda la información del estado realmente del macizo rocoso. Y este S, que es un coeficiente de fracturamiento, de discontinuidad, que es 1 para la roca intacta, y puede ser 0 para un macizo rocoso totalmente fracturado y alterado. O sea, S varía de 0 a 1. Y finalmente aquí tengo esta raíz, este exponente, que también va a ser función del valor que me trae toda la información, que resume toda la información del estado y lo que es el macizo rocoso. Y tenemos estas expresiones que nos propone empíricamente Hook and Brown. Ya después Brown ya no estaba con Hook, pero ha sido Hook ya el 2002, ¿no? Donde nos define este MB, que va a ser función de la roca intacta, el MI, función del macizo rocoso, el índice de resistencia del geológico, y aquí introducen un factor más, un D, que es un factor de perturbación. Y aquí han mezclado cosas, a decir verdad, pero todo el mundo usa esto ahora y vamos a usar nosotros también. Este factor de perturbación va a depender de la calidad de la excavación que se está haciendo. O sea, la perturbación es un factor de perturbación que se tiene cuando se hace un trabajo con voladura, ¿no? Perforación y voladura, que puede llegar hasta 1 incluso, ¿no? Esas formulitas son empíricas, ¿de acuerdo? Esas 3, o sea, si yo veo aquí lo que tengo, no, pero aquí tengo he copiado también la ecuación, acá, ¿no es verdad? Estas 3 son las funciones empíricas en el criterio de rotura de clasificación para el macizo rocoso de Hook and Brown, ¿ya? Y tenemos entonces, si ustedes ven, y voy a tener que corregir antes de mandarlos a ustedes para que no se me equivoquen, aquí esto debería ser sigma CI, ¿ya? Porque es de la roca intacta. Esa es la resistencia a la compresión de la roca intacta. Primer parámetro. Segundo parámetro sería este MI, que es de la roca intacta también, ¿no? Tercer parámetro, GCI, que es el índice de resistencia geológico, que me trae toda la información del macizo rocoso como tal, ¿no? Toda su geometría, sus características, y mucho bloque, poco bloque, cómo están las discontinuidades, etcétera, etcétera. Y finalmente este coeficiente de perturbación D. O sea que en esencia entonces tenemos cuatro parámetros geomecánicos en el criterio generalizado de Hook and Brown para macizos rocosos. Tenemos entonces la resistencia a la compresión simple, es 1, el coeficiente petrográfico MI de la roca intacta, 2. Estos 2 son de la roca intacta, ustedes se fijan,
¿de acuerdo? O sea, la roca intacta juega un rol muy importante. La resistencia a la compresión simple y el coeficiente petrográfico MI. Tercer parámetro es el índice de resistencia geológico, el GCI, que tiene que ver con macizos rocosos, con la estructura, con la presencia y el estado de las discontinuidades, ¿no es verdad? Y su espaciamiento, etcétera, etcétera. Y finalmente un coeficiente de 4 que lo llamamos de perturbación, que va de 0 a 1 también, ¿no? Cuando está muy perturbado va a ser 1, cuando está una excavación extraordinaria muy bien hecha sería 0, TBMs, por ejemplo, en túneles se usa 0, ¿verdad? Entonces son 4 parámetros geomecánicos básicos que me permiten determinar este criterio, esta función F, que es la función de rotura o de plastificación del macizo rocoso, lo que usamos entonces en todos los calculitos analíticos y numéricos que podamos hacer, ¿ya? Es el coeficiente de perturbación, les decía, ¿no? Cuando se tiene una excelente calidad o una voladura muy controlada, muy bien hecha, si bien ustedes, el D va a ser igual a 0. Y cuando se tiene una desgracia de trabajo, ¿no? En el caso de túneles, vamos a poder usar hasta un D.8, ¿no? Una calidad de voladura muy mala, muy mala, y aquí dice, o en rocas muy duras, ¿no? Resulta entonces un daño muy severo. Como ven ustedes aquí, entonces vamos a usar máximo 0.8. Cuando hablemos de modelaciones, estos coeficientes no los vamos a usar en todo el macizo rocoso de la obra que estamos diseñando, porque tiene un límite. La perturbación no se va a no perturba toda la montaña, sino perturba las zonas adyacentes a la obra que estamos haciendo, ya sea subterránea o superficial, ¿no es verdad? O sea, aquí vamos a sacar entonces ese coeficiente de perturbación, que tiene que ver ya con la capacidad y la calidad del trabajo del contratista, de la empresa que está construyendo la obra, ¿ya? Si hablamos de parámetros geomecánicos de deformación, rápidamente podríamos nosotros encontrar un módulo de elasticidad equivalente tomando en cuenta el módulo de deformación de la roca intacta y este módulo de rigidez normal de las discontinuidades multiplicado por su distancia. O sea que en sí podríamos entonces expresar un módulo elástico de deformación de un continuum idealizado ya, porque el continuum entonces roca intacta más discontinuidades, ¿no? Haciendo esta sumatoria. Eso no hacemos en la práctica. En la práctica, a decir verdad, nos referimos a datos de mediciones que vamos a hacer. Vamos a hablar de estas mediciones en el capítulo 4, cuando hablemos de ensayos en campo, cuando hablemos de dilatómetro, vamos a usar. Y fíjense nuevamente esta gran característica, ¿no? Aquí introduzco este RMR. Me estoy adelantando un poco porque todavía no vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar cuando tengamos los macizos rocosos clasificados. Este es el índice de calificación de Wieniawski, ¿no? El Rock Mass Ratio es el índice del macizo rocoso, si quieren, que va de 0 a 100. Es un parámetro bien importante, vamos a aprender a calcularlo, ¿no es verdad? Pero donde sí podemos ver de que el módulo de deformación del macizo rocoso dividido por el módulo de deformación de la roca intacta va de 0 a 1. Son datos de mediciones. Y vemos que podríamos acercarnos con una fórmula de este tipo, ¿no? Donde está el módulo de deformación de la roca intacta, que podemos sacar en laboratorio entonces, es el módulo de deformación del macizo rocoso, y que es proporcional a un exponente determinado del RMR. Es una fórmula enteramente empírica. O podemos usar, que esto me gusta mucho más y vamos a usar esto, es un trabajo más detallado que se ha hecho donde nos proponen varias ecuaciones. Lo importante de esto, fíjense ustedes que lo más complejo para nosotros, lo más difícil en la práctica es encontrar el módulo de deformación del macizo rocoso, ¿ya? Y eso
encontramos, estimamos, hacemos estimaciones a través del RMR, de Winarsky, ¿ya? Pero fíjense ustedes, yo he puesto aquí, están acá todos los datos de mediciones para que vean la dispersión que tenemos. Aquí estamos hablando definitivamente de parámetros totalmente probabilísticos, ¿no? Y es lo que tenemos que usar en los cálculos. Tenemos que tomar en cuenta esta incertidumbre tan grande que tenemos un parámetro tan importante, que es el módulo de deformación. Lo vamos a considerar así, ¿ya? Tenemos más formulitas acá, pero fíjense que son formulitas porque no me dan, cuando solo vemos fórmulas, fíjense ustedes, caramba, no tiene nada que ver, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta esa gran dispersión que hay al hacer la estimación. Son valores promedios simplemente. Y vamos a tomar en cuenta esa dispersión, evidentemente. Sin embargo, son las formulitas que tenemos actualmente. La de Hook and Brown, donde inicialmente no se tenía esta parte. Y bueno, aquí está también la perturbación, ¿no? Que nos ayuda mucho a calibrar nuestros modelos, a decir verdad. Resistencia a la compresión simple. O la de Hook and Ederich. Esto está mal. De una vez, ya que estoy aquí, corregiré esto, ¿no? Esto está mal. Esto es así. Hook and Ederich son formulitas totalmente empíricas, o podemos usar la que nos ofrece Barton con su Q, pero un Q corregido, ¿ya? En función de la resistencia normada a 100 megapascales, ¿no? También podríamos encontrar. En resumen, siempre vamos a usar un par de fórmulas para encontrar el EM y siempre en gigapascales. Por ejemplo, aquí no digo claramente, aquí se dice, el resultado va a ser gigapascales. Aquí no he puesto de que el sigma CI tiene que estar en megapascales, ¿ya? Tenemos una colección de unos 45 o 50 fórmulas empíricas, o sea, es hasta el cansancio, ¿no? Y no tenemos un resultado así claro, preciso. Tenemos que recurrir nomás a carácter aleatorio de esta deformación y hacer elecciones juiciosas, ¿no? Que en cualquier cálculo que hagamos tenemos que justificar el por qué hemos adoptado el valor que estamos usando para los calculitos. La pregunta siempre va a ser para nosotros, ¿y qué modelo tengo que usar? Bueno, Hook nos dice, y va a depender mucho de la relación de la obra, por ejemplo, aquí un talón muy grande o un túnel o una caverna, si quieren ustedes, la relación entre la obra, un H o un B, y el distanciamiento promedio de las discontinuidades. ¿De acuerdo? Cuando se tiene esta relación que es la obra que estoy haciendo respecto a la separación de las discontinuidades, es la obra, separación de discontinuidades. Que si aquí digamos que tengo 5 metros y esta discontinuidad, en este caso va a ser, qué sé yo, medio metro, ¿no es verdad? Tengo 10, entonces quiere decir que tengo muchos joint sets y puedo usar el modelo de Hook and Brown generalizado, con cuidado, dice además. Ese cuidado es muy importante, ¿no es verdad? Voy a usar con cuidado. Cuando tenemos dos sistemas bien definidos y claros, sobre todo en taludes, entonces tengo que usar el modelo de un macizo rocoso con continuidades. Cuando hay uno solo, también, o sea, tengo que hacer un análisis, si quieren ustedes, con un discontinuo, no con un continuo. Y cuando tengo que son las mismas dimensiones, voy a usar el modelo simplificado de Hook and Brown. O sea, tenemos que hacer una elección de qué modelito voy a usar. Normalmente, para túneles y qué sé yo, usamos este modelo, porque evidentemente son obras grandes, un túnel carretero, ya hemos visto, está en ancho de casi 10 metros, y normalmente el espaciamiento, las discontinuidades es mucho menos, ¿no? De 0.2, 0.3, 0.5 metros, hasta 1 metro, no más. Entonces podemos darnos el lujo, en ese caso, de usar este tipo de modelos, ¿ya? Y aquí finalmente vamos a usar el programita RockData o RockLab, ¿ya? Donde ustedes bájenlo de la red, por favor, si no se los vamos a mandar.
Ese es de uso libre, ¿ya? O sea que está libre para todos, donde tenemos los datos que introducimos y aquí me da todos los resultados. ¿De acuerdo? Vamos a ejercitar en usar este programita para los valores mecánicos. Lo bueno de este programita es que ya está incorporado también a algunos programas, como en el Face, como en el Slides, para taludes. Entonces podemos directamente usar los parámetros mecánicos de los cuales habíamos hablado hace un momento para macizos rocosos, ¿no? La resistencia a la compresión simple, el índice de resistencia geológica, el MI y el coeficiente de perturbación. Además, este programa tiene la ventaja que tiene incorporado aquí una guía, una ayuda a memoria como tal. Y finalmente, el coeficiente de deformación de la roca intacta. Perdón, el módulo de deformación de la roca intacta. Puedo poner acá, ¿de acuerdo? O el módulo de deformación relativo, que puedo elegir y me saque todos los resultados acá, que vamos a usar para hacer nuestros calculitos. ¿Ya? Ok. Hasta aquí llegamos entonces y con esto damos por concluido doy por concluido este capítulo, ¿ya? Y vamos a dejar de presentar esto. Les agradezco, han vuelto 76, me alegra mucho, está muy bien. Entonces, en estos días, jóvenes, señoritas, les mando el capítulo 1, 2 y 3, para que 1, 2 y 3 que vayan estudiando. 1, 2. Por favor, sean tan buenos y preséntense, escuchen por favor las charlas que tenemos. El jueves va a estar, les digo, formidable. La charla del